Tres mujeres, una madre y sus dos hijas fueron atacadas en su propia casa mientras dormían y el responsable no huyó, se quedó encerrado con ellas durante 4 días. Comenzamos con usted, Miguel Aguirre, y una noticia que estremeció a la capital: el triple feminicidio registrado en la localidad de Bosa, en el sector de Atalaya. La madrugada se siente distinta cuando la muerte merodea sin ser invitada. Las luces de los conjuntos residenciales de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, se apagan una a una, pero hay una casa donde el sueño no llega. Daisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus hijas, Karen Penagos, de 20, y Daniela, de 17, duermen en su vivienda del barrio Atalayas sin saber que el peligro acecha puertas adentro. No hay alboroto, no hay gritos. Solo el silencio de la madrugada y el zumbido lejano de los carros que pasan por la avenida Ciudad de Cali. Los perros no ladran porque conocen al hombre que entrará. Él ya hizo de ese lugar su territorio. En la prensa lo llamarán triple feminicidio, un hecho que sacudirá a Bogotá y al país entero. Pero antes de que esa palabra se repita en los titulares, los hechos se tejen con precisión macabra. Un vecino, atento al reloj, siente que algo no encaja. En la casa de Daisy no se ve movimiento. Sus hijas no salen al colegio ni al trabajo. La preocupación crece hasta que un pariente toma el teléfono y marca la línea de emergencias 123. Nadie sabía que la llamada sería la llave que abriría la puerta a un horror sin precedente. El 25 de marzo de 2026, cuando la policía y los bomberos ingresan a la vivienda, descubren los cuerpos sin vida de las 3 mujeres. Están tendidas en las habitaciones, víctimas de heridas de arma blanca. Junto a ellas yace un hombre, Cristian Camilo Valencia Hurtado, pareja de Daisy y padrastro de Karen y Daniela, que intenta quitarse la vida con veneno. Lo capturan de inmediato y los trasladan a un hospital. La escena escalofriante es un retrato de la violencia íntima llevada a su extremo más cruel. Cristian Camilo Valencia no es un desconocido en esa casa. Para Daisy, su compañía comenzó más de una década atrás y pronto se convirtió en un laberinto de celos, agresiones y amenazas. Para Karen y Daniela, él era una presencia incómoda, un vigilante autoritario que controlaba sus movimientos. Sus vidas se entrecruzaron en una relación desigual que reflejaba el patrón de violencia machista instaurado en muchas familias colombianas. El feminicidio no surge de la nada, crece en un terreno abonado por el miedo y la impunidad. Pero antes de iniciar con el video, yo quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 3 leyendas que me apoyaron. A Magdalis Sotomayor, que me escribió: gracias, muchísimas gracias a ti, Magdalis, por tu apoyo, por estar aquí en la comunidad. Te deseo lo mejor del mundo, y Tess Misterios, tu amigo, te envía un gran abrazo. También quiero saludar a Yolanda Miranda Pacheco, que me escribió: gracias, me gustan mucho tus videos. Muchas veces tristes, pero muy bien resumidos. En el tiempo que llevo siguiéndote, has perfeccionado mucho tu estilo. Éxito. Dios te bendiga desde Puerto Rico. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por tu aprecio, por tus palabras, por estar aquí, por verme, por disfrutar del contenido de alguna forma, por apoyarme. Para mí todas esas cosas son muy importantes. También te envío un fuerte abrazo hasta Puerto Rico, o como dirían ustedes, Puerto Rico. Gracias, de todas maneras, muchas gracias. Un fuerte abrazo a ese país maravilloso también. También quiero saludar a Rosa Olivares, que me escribió: gracias, hola T, soy Rosa Olivares desde Mendoza, Argentina. Tengo 63 años, me gusta mucho tus relatos y el respeto que le otorgas tanto a las víctimas como a los agresores. Pues muchísimas gracias, Rosa, por verme, por estar aquí, por tu apoyo, por mantenerte firme aquí en el canal. Para mí eso es finalmente lo más importante. Te quiero enviar un fuerte abrazo hasta Mendoza, hasta Argentina, un país que me apoya muchísimo. Así que te deseo lo mejor con el profundo sentimiento de mi alma. Y ahora sí, recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir.
o también lo puedes hacer con el link de PayPal que tienes en la descripción del video. Y sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más, continuemos con el caso. Daisy Granados Arboleda nació en un hogar humilde. Desde joven trabajó como operaria textil para sacar adelante a su familia. Karen y Daniela, sus hijas mayores, compartían su sueño de progresar. La primera estudiaba para convertirse en auxiliar de vuelo. La segunda cursaba el último año de bachillerato. Sus vidas eran sencillas, marcadas por la rutina del barrio y los planes de un futuro mejor. En un momento dado, Daisy conoció a Cristian Camilo Valencia, un hombre 6 años menor que ella. Al principio, él se presentó como un salvador, un hombre afectuoso que se ofrecía a apoyarla con los gastos y acompañarla en las tareas del hogar. Las palabras dulces se transformaron con el tiempo en órdenes y control. Daisy era una mujer emprendedora, muy de su casa, trabajadora, cada uno cogió su camino, pero independientemente de eso seguí. Los vecinos recuerdan que al comienzo la pareja se veía feliz, pero pronto surgieron los chismes sobre escenas de celos y discusiones. Daisy, responsable y callada, no contaba sus problemas a nadie. Valencia, por su parte, empezó a mostrar un comportamiento posesivo, controlaba sus salidas, decidía quién podía visitarlas y con frecuencia revisaba los teléfonos de las jóvenes. El amor inicial se volvió una prisión invisible. Así se fue gestando una relación tóxica en la que el agresor se valía de su cercanía para dominar y aislar a sus víctimas. Los antecedentes judiciales confirman la escalada de violencia. Según el expediente, el 28 de abril de 2024, Valencia golpeó a Daisy y la obligó a realizar actos sexuales frente a sus hijas. Ese día dejó claro que su violencia no tenía límites, que podía humillarla y traumatizar a las adolescentes sin remordimiento. Menos de un año después, el 21 de febrero de 2025, el agresor entró por la fuerza a la casa, las encerró y se llevó el teléfono de su pareja, dejándolas incomunicadas. A pesar de que se interpuso una orden de alejamiento, él ignoró la medida judicial. Los funcionarios encargados no actuaron con contundencia. Daisy continuó conviviendo con un hombre que había demostrado ser peligroso. A mediados de marzo de 2026, la casa en el barrio Atalayas parecía tranquila. Daisy trabajaba largas jornadas, Karen se preparaba para una entrevista en una aerolínea y Daniela soñaba con graduarse para iniciar la universidad. Cristian Valencia seguía viviendo con ellas, aunque la relación estaba rota. Algunos vecinos comentan que lo veían entrar y salir con indiferencia, otros que lo notaban más silencioso y distante. Lo cierto es que la tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. La noche del viernes 20 de marzo de 2026 transcurrió sin incidentes visibles, pero esa misma noche, según la investigación de la Fiscalía, Valencia tomó la decisión de cometer el crimen. Mientras las 3 mujeres dormían, él buscó un cuchillo y se dirigió a las habitaciones. Las atacó una por una, aprovechando el sueño profundo para que no pudieran defenderse. La fiscalía describe que no hubo gritos ni forcejeos. La violencia ocurrió con premeditación y ventaja. Las víctimas no tuvieron oportunidad de escapar ni de pedir ayuda. Tras asesinarlas, Valencia limpió la escena como pudo y permaneció en la casa con los cuerpos durante al menos 4 días. Mientras tanto, en la calle, los amigos preguntaban por ellas. Daisy no llegaba al trabajo, Karen no se conectó a su clase de preparación y Daniela faltó al colegio.
Los vecinos le restaron importancia los primeros días, acostumbrados a la discreción de la familia. Valencia, según informaron los investigadores, se mostró hermético, no respondía a mensajes y no permitía visitas. La incertidumbre creció hasta que un familiar decidió actuar. Llamó a la línea de emergencias y pidió a la policía que revisara la vivienda. El 24 de marzo de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos acudieron a la vivienda con la autorización de un familiar. Al abrir la puerta, un olor penetrante les advirtió de lo que hallarían. En el interior encontraron los cuerpos de Daisy, Karen y Daniela con múltiples heridas de arma blanca. En una de las habitaciones estaba Cristian Camilo Valencia, inconsciente, con rastros de veneno en la boca. Había ingerido sustancias químicas para poner un punto final a su vida después del crimen. La escena conmocionó a los uniformados. No era un homicidio corriente. Se trataba de un triple feminicidio cometido en el corazón del hogar. Valencia fue trasladado de inmediato a un hospital bajo custodia policial. Los peritos forenses recogieron evidencias, tomaron fotografías y reconstruyeron la secuencia de los hechos. La fiscalía, al ver la violencia ejercida contra las mujeres, calificó el caso como feminicidio agravado. La ley colombiana, modificada en 2015 para reconocer los asesinatos de mujeres por razones de género, contempla penas de 41 años, es decir, 500 meses como mínimo, pero en casos con múltiples víctimas y agravantes, la pena puede ser más alta. En las horas siguientes, la noticia invadió a los medios de comunicación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y condolencia. El alcalde Carlos Fernando Galán, en su cuenta de X, expresó que no se trataba solo del duelo de una familia, sino de una tragedia que golpeaba toda la ciudad. Los vecinos se congregaron frente a la vivienda con velas y flores sin comprender cómo alguien cercano había cometido semejante atrocidad. La violencia había sido silenciosa, casi invisible, hasta el momento del crimen. La tragedia obligó a todos a mirar de frente una realidad que suele ocultarse tras muros y puertas cerradas. Marisa, miren, Cristian Camilo Valencia, el autor de este triple feminicidio, fue procesado por feminicidio agravado. Reconoció su responsabilidad durante la audiencia. El 25 de marzo, un día después del hallazgo, se realizó la audiencia de imputación de cargos en el juzgado 044 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá. La diligencia se llevó a cabo de manera virtual, con Valencia conectado desde el centro médico donde era atendido. Allí, el imputado escuchó los cargos por feminicidio agravado y se le preguntó si aceptaba su responsabilidad. Tras consultar brevemente con su abogado, respondió: acepto los cargos totalmente, la decisión la tomé yo. Añadió que no estaba bajo efecto de sustancias y que era consciente de lo que había hecho. En otras noticias, avanza ese proceso judicial en contra de ese hombre señalado de asesinar a 3 mujeres en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, víctimas que fueron su pareja y sus 2 hijas. La escena en la sala fue tensa. El juez le recordó que su confesión tendría consecuencias sobre la condena y que debía estar plenamente consciente de ello. Valencia insistió en que actuó con lucidez. La audiencia se suspendió hasta el 26 de marzo para fijar la sentencia y determinar las medidas de aseguramiento. Dado el contexto de violencia, el juez ordenó a la policía extremar la vigilancia para evitar que el acusado atentara contra su propia vida. La sociedad esperaba una pena ejemplar. La fiscalía anunció que solicitaría una condena que reflejara la gravedad del crimen y que no admitiera reducción por confesión debido a la premeditación y la brutalidad de los hechos. Durante la audiencia, el fiscal expuso ante el juez
Un relato pormenorizado de los antecedentes de violencia. Recordó que la relación entre Daisy y Christian se había caracterizado por el control y el sometimiento, que él la vigilaba, la aislaba de sus amigos, la sometía a violencia física y sexual y la amenazaba con matarla a ella y a sus hijas si lo abandonaba. Resaltó los casos documentados de agresión en abril de 2024 y febrero de 2025, así como las declaraciones de vecinos y familiares que confirmaban una historia de terror. Afirmó que el feminicidio se enmarcaba en un patrón de violencia de género donde el agresor busca dominar, poseer y destruir a la mujer y a sus descendientes. Daisy era más que una estadística. Era una mujer que trabajaba horas extras para sostener a su familia, que disfrutaba de cocinar y escuchar música de los años 80. Sus amigas la recuerdan como alguien solidaria, que daba consejos y buscaba ayudar a quienes estaban en problemas. Karen soñaba con volar, estudiaba para ser auxiliar de vuelo y veía su futuro en los cielos. Cada vez que pasaba un avión por el barrio, levantaba la vista con mucha ilusión. Daniela, la menor, amaba la música y la danza, publicaba videos en redes sociales bailando, aspiraba a entrar a la universidad para estudiar psicología. La violencia de género truncó 3 proyectos de vida y dejó un vacío irreparable en sus círculos sociales y familiares. La historia de estas mujeres evidencia cómo el feminicidio no solo mata a la persona, sino también aniquila sus sueños, aniquila sus aportes a la comunidad y aniquila y desvanece todo de ellas. Los relatos de quienes la conocieron muestran que eran mujeres resilientes, que habían soportado violencia doméstica con la esperanza de que las cosas mejoraran. Para muchos, el crimen reveló que el amor no justifica el maltrato y que quedarse callado puede tener consecuencias fatales. La memoria de Daisy, Karen y Daniela se convirtió en bandera de lucha para las organizaciones feministas que exigen medidas de prevención y una justicia más efectiva. El triple feminicidio de Bosa no es un caso aislado. Colombia registra cifras alarmantes de feminicidio. En 2024, según datos oficiales, se reportaron más de 200 casos en todo el país y en lo que va de 2026 la tendencia no ha disminuido. Bogotá, a pesar de ser la capital, no está exenta de esta violencia. Las autoridades y organizaciones sociales han denunciado que la violencia intrafamiliar se incrementó durante la pandemia y que muchas mujeres siguen conviviendo con sus agresores por miedo o dependencia económica. La tragedia de Bosa dejó en evidencia la necesidad de fortalecer rutas de atención, ampliar refugios y garantizar que las medidas de protección sean efectivas. El alcalde Galán calificó el asesinato de Daisy y sus hijas como un fracaso social y no se equivoca. Cuando una mujer denuncia y no recibe apoyo, cuando las instituciones permiten que un agresor con antecedentes siga viviendo con su víctima, estamos ante un sistema que falla. La sociedad colombiana empieza a debatir sobre la normalización de la violencia en el ámbito privado, sobre la responsabilidad de los vecinos que callan por miedo, de las autoridades que no actúan a tiempo y de un sistema judicial que muchas veces revictimiza a las mujeres. Tras el crimen, cientos de personas se reunieron en Bosa para honrar la memoria de Daisy, Karen y Daniela. Marchas con velas encendidas recorrieron las calles del barrio. Las consignas de "ni una más" y "no fue un crimen pasional, fue un feminicidio" resonaron en murales y carteles. Activistas feministas destacaron que la tragedia visibilizó cómo la violencia de género se combina con la precariedad económica y la falta de servicios integrales de salud y justicia.
La Secretaría de la Mujer prometió acompañamiento psicológico y jurídico para las familiares y llamó a fortalecer los programas de educación en equidad de género. En redes sociales, el triple feminicidio generó debates sobre la necesidad de educar a los niños y jóvenes en igualdad, de fomentar masculinidades no violentas y de crear redes de apoyo entre mujeres. También se criticó la cobertura mediática amarillista que, en ocasiones, revictimizó a las fallecidas. La discusión se amplió a otros casos recientes, evidenciando que este no era un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencia que afecta a miles de mujeres en Colombia. Para entender la magnitud de lo ocurrido en Bosa, vale la pena mirar otro caso reciente que comparte patrones de violencia y control. En enero de 2025, en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, un hombre asesinó a su expareja y a sus dos hijas de 8 y 12 años. Había sido denunciado varias veces por maltrato, pero seguía en libertad. El crimen sucedió después de que la mujer decidió irse de la casa. La fiscalía determinó que el agresor planificó el ataque, las apuñaló mientras dormían y luego intentó incendiar la vivienda para borrar las evidencias. Este hecho, como el de Bosa, mostró la incapacidad de las instituciones para detener a un agresor reincidente y generó reclamos por la impunidad. Aunque no alcanzó tanta visibilidad mediática, se convirtió en un precedente que debería haber encendido las alertas. Ambos casos demuestran que la violencia de género es estructural y se repite en distintos rincones del país con variaciones mínimas, relaciones marcadas por el control, antecedentes de agresión, órdenes de restricción que no se cumplen, mujeres que conviven con su verdugo por miedo o presión económica, niñas y adolescentes atrapadas en la dinámica violenta. Contar estas historias completas con nombres o detalles nos ayuda a evidenciar las fallas y también a exigir cambios. El triple feminicidio de Bosa nos obliga a todos a ponernos de acuerdo para enfrentar la violencia que muchas veces, desafortunadamente, preferimos ignorar. La casa donde Daisy, Karen y Daniela fueron asesinadas permanece vacía, pero la memoria de sus vidas debe seguir presente. No basta con encarcelar a su asesino. Es necesario revisar cada eslabón de la cadena que permitió que un hombre con antecedentes violentos conviviera con sus víctimas hasta matarlas. Es indispensable que las denuncias sean atendidas con celeridad, que las órdenes de protección se hagan cumplir y que los vecinos no seamos cómplices silenciosos de la violencia. En un país donde cada día una mujer muere por el hecho de ser mujer, este crimen es un espejo doloroso. La historia de Cristian Camilo Valencia y sus víctimas nos recuerda que la violencia no es un arrebato momentáneo, es un proceso de dominación y crueldad que se alimenta del silencio, que se alimenta también de la impunidad. Así que al contar esta tragedia con detalle desde sus antecedentes hasta la reacción social, lo único que quiero es construir memoria y también abrir un espacio para la reflexión profunda, porque solo si nombramos la violencia, si escuchamos a quienes la padecen y si actuamos de manera colectiva, estoy seguro que podemos detener la sombra que se cierne sobre tantas casas. Que los nombres de Daisy, Karen y Daniela sean faros que nos guíen hacia un futuro sin feminicidios y hacia un futuro en el que se pueda garantizar justicia por cada mujer que pierde la vida de manera abrupta por convivir con personas que el único adjetivo que se me ocurre para denominarlas son francamente monstruos. Así que este caso es un homenaje a estas mujeres, pero también a tantas mujeres que han perdido la vida no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Desde Test Misterios rechazamos profundamente cualquier acto de violencia hacia la mujer.